Fue registrada, humillada y retenida sin motivo claro, pero cuando llegó su esposo, el abuso de autoridad inicial se convirtió en un enfrentamiento muy memorable. Carter aún sentía el brillo suave de la noche. Su vestido brillante reflejaba la luz tenue de las farolas mientras avanzaba por una carretera tranquila cerca de Atlanta. El evento benéfico había sido un gran éxito, otra noche dedicada a apoyar una causa que le importaba profundamente. Sin embargo, ahora solo deseaba una cosa: llegar a casa. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto y Last Carter, el nuevo comisario de policía del condado de Fon, esbozó una leve sonrisa. Ya casi estaba en su destino y ni pensó en contestar. Luego, unas luces rojas y azules aparecieron en el retrovisor. Su corazón dio un vuelco, era una patrulla de policía. Carter frunció el ceño, sintiendo un escalofrío. ¿Por qué? No había superado el límite de velocidad, no se había saltado ningún semáforo y ni siquiera estaba hablando por teléfono. Nada cuadraba. Aún así, con un control forzado, siguió las reglas aprendidas: obedecer, mantener la calma, evitar conflictos. Bajó la ventanilla mientras el agente se acercaba. Era alto, rígido y frío. Su licencia de conducir y la documentación del vehículo. El tono seco, sin cortesía, le encogió la garganta a Carter, quien, sin embargo, mantuvo la compostura. Con movimientos suaves y respiración controlada, le entregó los papeles de inmediato. Buenas noches, agente. ¿Puedo saber la razón de este control? El policía revisó su licencia, luego la miró con frialdad. Hemos recibido un aviso. Un coche como el suyo está bajo sospecha de actividades dudosas. Por un instante, Carter sintió que el tiempo se detenía. ¿Actividades sospechosas? ¿Un sedán conducido por una mujer sola que regresa de un acto benéfico? Sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba, y esa noche, que debía acabar en paz, se convertiría en una pesadilla. Se le cortó la respiración. ¿Actividades sospechosas?, repitió, con voz firme a pesar del miedo que sentía. Salga del vehículo, señora. El policía ignoró su pregunta, con el mismo tono rudo y la postura tensa. Carter se quedó parada. ¿Perdón? No entiendo el motivo. Salga del coche, ahora. Esta vez, la orden fue directa y sin discusión. Antes de asimilarlo, un segundo coche patrulla llegó. 2 oficiales bajaron y alumbraron la oscuridad con sus linternas. El corazón de Carter empezó a latir con fuerza. No parecía un control normal. Con la mano algo temblorosa, se quitó el cinturón y abrió la puerta. Se movió lentamente, las palmas a la vista, tal como le había enseñado su esposo. Estoy obedeciendo, dijo con voz tensa pero estable. Aún así, me gustaría saber por qué me pasa esto. Su calma pareció molestar más a los agentes. Uno pasó a su lado sin hablar y comenzó a registrar el coche. Abrió con brusquedad la guantera, revisó los asientos y el maletero. Los otros 2 se quedaron cerca, observando cada movimiento de Carter. La rabia crecía dentro de ella. No era que tuviera algo que ocultar, pero el hecho de que la trataran como culpable la enojaba. Aún así, Carter no solía rendirse. Quiero llamar a mi esposo, soltó, rompiendo la tensión. Uno de los policías se rió con sequedad. Ya lo hará cuando terminemos. Carter apretó la mandíbula. No deseaba agravar el asunto, pero su paciencia se agotaba. Aún así, guardó silencio, sin dejar de vigilarlos, esperando que todo terminara antes de que fuera peor. No imaginaba hasta dónde llegaría. El aire fresco de la noche rozaba sus brazos mientras veía cómo revisaban su coche a fondo, como si fuera una escena de crimen. En el maletero todo estaba en orden, folletos y cosas del evento benéfico. Pero ellos lo revisaban todo, esperando encontrar alguna irregularidad. Uno de los agentes levantó un montón de panfletos, frunció el ceño y preguntó: ¿Qué es esto? Carter lo miró de frente. Vengo de una reunión comunitaria. Estos folletos son para un centro de ayuda. El policía la miró un momento, con expresión seria, luego los tiró al maletero sin cuidado. Otro agente, más joven pero nervioso, se acercó. Señora, ¿hay alguna arma, droga o algo ilegal en este coche? Carter se cruzó de brazos.
No, agente. Mi paciencia se está acabando. Ya dije que soy inocente. ¿Puedo saber por qué me tratan así? Sus palabras seguras solo aumentaron la hostilidad. El policía más veterano dio un paso y cerró con fuerza el maletero. Estamos cumpliendo con nuestro deber, señora. El corazón de Carter latía con fuerza. Comprendía que no era una simple revisión, sino una forma de intimidación. Y lo que ocurriría después lo cambiaría todo. Miró su teléfono, que seguía vibrando en el asiento. Era Last. Exhaló profundamente. ¿Puedo por fin agarrar mi teléfono para llamar a mi esposo? Los policías se miraron, luego uno respondió. Sin movimientos bruscos. El tono, casi amenazante, le revolvió el estómago. Carter contuvo las ganas de mostrar su enfado. Con cuidado, extendió la mano y tomó el teléfono sin brusquedad, sin darles motivos para acusarla. Sin embargo, no pararon la inspección. Vamos a verificar sus placas y su licencia. Uno se apartó mientras Carter se quedaba quieta, soportando las luces intensas de la segunda patrulla, apuntadas a su coche como si fuera una escena de delito. Esa mirada que la acusaba, esa suposición de culpa y ese desprecio por su dignidad eran indignantes. Pero sabía que cualquier reacción fuerte podía empeorarlo todo. Así que no se los permitió. Con determinación, marcó el número de Last. Él contestó al instante. ¿Carter? ¿Estás bien? Te estuve llamando. Ella lo interrumpió. Last, la policía me ha detenido y revisa mi coche sin razón. Ven, ahora. Al otro lado, la voz de Last se volvió seria, con un toque de furia controlada. ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación. Mientras hablaba, Carter notó las miradas atentas de los oficiales. Estaban firmes, alertas, sin saber con quién hablaba. Pero su actitud segura parecía inquietarlos. Los minutos pasaron muy lentos. Carter seguía callada, aguantando la humillación. Algunos coches pasaban despacio, con curiosos al volante. Entonces se oyó el rugido de un motor acercándose. Un SUV negro y elegante se estacionó con seguridad. Una puerta se cerró de golpe y apareció Last Carter. Alto, imponente, irradiaba autoridad. Su rostro se mostraba sereno, pero sus ojos brillaban con una ira contenida. Se hizo un silencio interrumpido por el golpe de la puerta. Los policías lo miraban con una mezcla de recelo y sorpresa. Los pasos de Last eran firmes y pausados. Llevaba un traje elegante y su placa de comisario de policía del condado de Fon, que brillaba bajo la luz. Se detuvo ante los agentes, con la mirada muy penetrante. Buenas noches. Su voz era tranquila, pero afilada como un cuchillo. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Antes de continuar esta historia llena de tensión, me gustaría saber desde dónde estás viendo este vídeo. Cuéntamelo en los comentarios para conocerte más y fortalecer nuestro vínculo. Ahora, sigamos. Soy Last Carter, comisario de policía del condado de Fon. ¿Por qué han retenido a mi esposa y por qué registran su coche sin motivo? El policía más veterano, que parecía a cargo de la detención, se enderezó y evitó mirarlo directamente. Señor, estamos siguiendo un reporte. Decía que un coche parecido estaba implicado en actos sospechosos. El rostro de Last se endureció y apretó la mandíbula. ¿Actos sospechosos?, repitió con lentitud. ¿Un coche conducido por una mujer bien vestida que sale de un evento benéfico? Un silencio pesado. ¿Saben que se trata de Carter, mi esposa? El policía joven se movió con nerviosismo, buscando apoyo en su compañero. El mayor tragó saliva. No conocíamos su identidad, señor. Solo seguíamos el procedimiento. Last dio un paso adelante. ¿Procedimiento? ¿Desde cuándo consiste en registrar un vehículo sin orden ni razón válida? Miró a ambos. ¿Le pidieron su permiso? Silencio. Me lo temía. La tensión se sentía en el aire. Con voz áspera por la rabia, Carter habló. Ni siquiera me dejaron llamarte antes. Desde el principio, me trataron como si fuera una delincuente. Las la miró unos segundos, con algo de ternura,
pero luego volvió a fijarse en los policías con furia renovada. ¿Son conscientes de los problemas que esto puede traerle a todo el departamento? Su voz era baja, amenazante. Han humillado a una mujer inocente, mi esposa, sin una sola prueba. El más joven palideció. Nosotros, no pretendíamos. Las lo cortó con un tono helado. Sus actos hablan por ustedes. Señaló a la gente reunida alrededor. ¿Y esas cámaras?, dijo, apuntando los teléfonos que grababan. Ellas van a impedir que luego se cambie la versión. Los oficiales se miraron, inquietos. El mayor quiso calmar la situación. Comisario Carter, podemos ir a la comisaría para aclarar esto. Hay que tranquilizar las cosas. Las soltó una carcajada sarcástica. ¿Tranquilizar? Negó con la cabeza, con una mueca amarga. ¿Ahora quieren tranquilizar, después de pisotear los derechos de mi esposa? Se inclinó un poco. Lo vamos a solucionar aquí mismo, delante de todos, en el mismo sitio donde armaron este escándalo. La multitud crecía, los murmullos aumentaban. Algunos asentían, otros murmuraban, y varios seguían grabando en vivo. Carter continuaba callada, de pie, pero con la mirada cansada de tanto estrés. Last se volvió a los policías. Llamen a su superior. Ya. El policía veterano dudó, dividido entre la vergüenza y la resistencia, pero la mirada seria de Last no dejó otra opción. Con la radio, se comunicó con sus jefes. Un ruido de estática cortó el silencio. La espera fue larga. Last no se movió, Carter permaneció en silencio y la gente observaba con cada vez más curiosidad. Al final, llegó un coche negro. De él bajó el teniente Charles Donovan, impecable, con un gesto de disgusto y sorpresa. Se acercó, mirando la escena con atención. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con voz tensa. Reconoció a Carter, luego miró a Last. Comisario Carter. No. No sabía. Last, con los brazos cruzados, respondió con voz fría. Teniente Donovan, sus agentes detuvieron a mi esposa y registraron su auto sin motivo alguno. No han podido dar explicaciones. Estoy esperando respuestas. Donovan se puso pálido. Entendió la gravedad del momento. Comisario Carter, yo, no sabía qué. Last dio otro paso, manteniendo un semblante duro. No debería importar de quién se trate. Cada ciudadano merece respeto, y lo que han hecho no está bien. Donovan miró entonces a los policías, con expresión tensa. ¿Es cierto? ¿Han revisado el vehículo sin motivo? El más veterano vaciló. Hubo un reporte de actividades sospechosas. Ya basta de excusas. Esta vez, fue Last quien lo interrumpió, con una voz tan afilada como una navaja. No tenían ninguna evidencia ni justificación. Su mirada severa recorrió a todos. No solo acusaron falsamente a alguien inocente, sino que además desacreditaron el departamento entero. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Donovan se frotó la sien, incómodo. Comisario, prometo una investigación completa. Me encargaré de ello personalmente. Pero Last insistió. No basta con investigar, Donovan. Hay que rendir cuentas. Esto no se puede ocultar más. Se acabó. Entre la gente hubo murmullos de aprobación. Los teléfonos seguían grabando. Donovan se vio acorralado, sin saber cómo salir de eso. Estaba claro que no se podía tapar. La historia no acabó ahí. Los vídeos de la detención se volvieron virales de inmediato. Al día siguiente, inundaron las redes. Con los hashtags #justicia para Carter y #la responsabilidad cuenta, todos hablaron del tema. Los medios de comunicación mostraban las imágenes una y otra vez, cuestionando la integridad de la policía del condado de Fon. Lo que parecía un control arbitrario se convirtió en un verdadero escándalo, observado por todo el país. A la mañana, Carter y Last estaban sentados a la mesa mientras salía el sol. El peso de lo vivido seguía presente. Carter sostenía su taza de café, con expresión decidida a pesar del cansancio. Last leía titulares en su teléfono, con el ceño fruncido. El incidente de la noche brumosa, murmuró, molesto.
Suspiró. Supe que generaría revuelo, pero no tan grande. Carter dejó la taza y lo miró. No se trata solo de nosotros, Last, dijo en voz baja, inclinándose un poco hacia él. Mucha gente pasa por esto a diario sin contar con nuestra visibilidad. Hizo una pausa. Ellos también merecen justicia. Last asintió con gesto serio. He dedicado mi vida a combatir estos abusos. Apretó la mandíbula. Está claro que aún hay mucho por hacer. Más tarde, se convocó una rueda de prensa urgente. Last se situó ante el micrófono, con Carter y otros jefes de la policía a su lado, rodeados de periodistas, representantes de la comunidad y cámaras. Tomó aire antes de hablar. Lo que ocurrió anoche es inaceptable. El silencio fue total. Las acciones de estos oficiales violan nuestras normas y rompen la confianza entre la policía y la comunidad. Su mirada recorrió la sala. Repito, esto no nos representa. No vamos a permitir que siga ocurriendo. Hizo una corta pausa y continuó. Se hará una investigación exhaustiva y transparente. Miró a las cámaras. Los agentes implicados quedan suspendidos de sus funciones desde este mismo momento. Pero no vamos a limitarnos a sanciones. Planeamos una reforma profunda de nuestros procedimientos. Se oyeron murmullos de aprobación, y Last prosiguió. Necesitamos saber por qué pasan estas cosas. Calló un segundo. Y, sobre todo, decidir juntos cómo evitarlas. Hubo aplausos. Last miró a Carter, que avanzó y acomodó el micrófono. A pesar de su porte elegante, se notaba la seriedad en sus ojos. Cuando me detuvieron, me sentí indefensa. Un ligero estremecimiento recorrió la sala. Obedecí, seguí cada instrucción, pero no sirvió de nada. Respiró antes de seguir. Me trataron no como a una persona, sino como a un problema que había que controlar. Observó al público. Sé que no soy la única a la que le ocurre esto. Silencio de nuevo. Pero el cambio es posible. Lanzó una mirada breve a Last y se dirigió de nuevo a la gente. Empieza con la responsabilidad y la valentía de alzar la voz. También con líderes dispuestos a mejorar el sistema desde dentro. Apretó los labios y finalizó. Tenemos que cambiar, por todos. En los días siguientes, las cosas avanzaron. El departamento anunció nuevas formaciones para enseñar a reducir la fuerza excesiva y a evitar prejuicios. Se creó un comité ciudadano para vigilar la transparencia, algo que se prometía a menudo pero casi nunca se cumplía. Sin embargo, Last no se quedó en palabras, visitó a líderes comunitarios cara a cara, les dio su palabra de que habría un cambio real. Ya no se silenciarían los errores. Mientras tanto, los policías involucrados tuvieron que rendir cuentas. Uno renunció, quizás entendiendo que ya no había lugar para ese tipo de conducta. Para muchos, fue un momento decisivo, que mostró las grietas del sistema, pero también la posibilidad de enfrentarlas. Carter, por su parte, no guardó silencio. Su historia resonó con miles de personas. Aunque no hablaba con rabia, sino con algo más fuerte, esperanza. Esto no trata solo de mí, decía ante las cámaras, al país entero. Hacía una breve pausa para que sus palabras calaran. Es la historia de todos los que se merecen algo mejor que la injusticia sistemática. Y ahí quedaba la pregunta, ¿qué harás tú? Al final, Last y Carter tomaron una noche injusta y la convirtieron en un llamado al cambio. Aunque el camino era largo y duro, siguieron adelante, convencidos de que un futuro más justo era posible. Ahora, planteémonos, ¿cuántas historias similares permanecen ocultas? ¿Cuántas personas sufren esto en silencio, sin ser escuchadas? La verdad es que el cambio no llega solo. Necesita gente dispuesta a pelear por él, voces que no se callen. Necesita la tuya. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para impulsar ese cambio? Empieza hoy, habla, denuncia, actúa. Cada voz cuenta, ¿y la tuya, se quedará callada o se alzará por el futuro? Déjame un comentario, cuéntame qué debe mejorar, porque tal vez el cambio empiece aquí mismo y ahora.